Vicky, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, empiezo con la misma pregunta. Yo vivo en la ciudad, ¿por qué debería votarte a vos, Vicky? Bueno, nosotros creemos que es muy bueno en principio que existan primarias verdaderas en uno de los frentes que se va a presentar. La verdad es que nos parece que es sano para la democracia empezar a institucionalizar una ley que hoy funciona en la Argentina, que es un instrumento democrático para que con la participación de los ciudadanos exista transparencia en la elección de los candidatos. Dentro de UNEM va a haber 3 espacios, 3 listas, que coincidimos en los objetivos y hay una mirada estratégica acá que me parece lo fundamental es resaltar la importancia que tiene que hayamos elegido esta forma de participación y de construir transparencia en la democracia, pero bueno, hay 3 espacios que tienen el mismo objetivo, que tenemos miradas distintas de cómo llegar a ese objetivo, ¿no? Porque nosotros construimos el espacio desde Juntos, porque creemos que es importante la heterogeneidad en la unidad de un proyecto político. Y sobre todo porque coincido mucho con Pino en muchas de las cosas que dijo, pero en esta de la necesidad de los cambios estructurales. Ahora, para llevar adelante los cambios estructurales, si hay algo que es fundamental, es poder tener una fuerza política que se sostenga en el tiempo y que vaya creciendo. Porque hay cambios estructurales que nadie duda, son muy difíciles de llevar adelante. Yo no dudo que hay que cambiar la matriz tributaria y de hecho sería de las primeras medidas que habría que tomar y que habría que impulsar en el Congreso de la Nación, discutir un cambio de matriz tributaria en la Argentina. No puede ser que el sector que más gane, uno de los sectores que más ganen en la economía argentina sean los bancos. Entonces, nosotros creemos que esto no puede ser, creemos que hay que discutirlo, pero sin lugar a dudas, para poder hacer eso uno necesita tener un espacio político fuerte, serio y con perspectiva de futuro. Esa es tal vez la diferencia que tenemos con los otros 2 espacios. Ustedes van a ser elegidos en la ciudad, pero van a ser diputados nacionales. Senadores. Primero la ciudad, ¿qué? Senadores. Yo voy a ser senadora. Ojalá. O queremos eso. Por ahora sos diputada. Por ahora soy Un día diputada. me dijiste que querías ser presidenta, me acuerdo, así que... Bueno, pero falta. Falta para eso. Por Okay. ahora mi candidato a presidente es Wiener. En la ciudad, ¿cuáles son los temas para vos? En la ciudad me parece que no difiere el resto del país, no somos una burbuja, vivimos en la Argentina. Se ve bien la ciudad, es linda la ciudad. ¿Cuáles son los problemas de la hay ciudad? algunos lugares que se ven linda en la ciudad y hay algunos lugares donde se ha invertido y donde evidentemente hay gestión. Macri no saca el 60% porque la ciudad está llena de estúpidos. O sea, saca ese porcentaje porque evidentemente hay un sector de la sociedad que se ve reflejado en algunas de las cosas que fueron haciendo. Ahora, sin dudas, hay una parte de la gestión que deja mucho que desear. Digo, la educación pública tiene problemas. Todos los años hay problemas en el tema educativo y ahora se va a enfrentar un recorte horario en los bachilleres porque van a dejar a chicos sin horas de clases de historia, de biología y de algunas materias específicas. Nos parece que la educación pública es un tema muy importante para abordar. Creemos sin lugar a dudas que el tema del ABL hay que ordenarlo. Porque también contribuye, digamos, con la inflación. La inflación no se genera solo por los formadores de precios, por los precios que aumentan, sino también porque los impuestos aumentan y hay que ver cómo se reparten. Y esos tributos que se recaudan por parte del gobierno de la ciudad, luego tienen que devolverse a la sociedad. Si vos vivís en una ciudad donde caen 4 gotas y te inundás hasta acá y tenés que tener un kayak en vez de un auto, y tenemos problemas. Si además tenés auto, pero no podés manejar porque las calles están atestadas de auto, porque tenés un transporte público que es un desastre, ahí tenés otro problema. Y si encima tenés una ciudad con 3 millones de habitantes, pero donde no se cumple la ley de basura cero, y vivís rodeado de basuras y alimaña y olor y todas las enfermedades que esto trae, tenés otro problema grave. Entonces, hay varias cosas en la ciudad que hay que empezar a ver, el tema, o sea, y que hay que instalar desde el Congreso de la Nación, que no son temas de la ciudad de Buenos Aires, pero que sí dañan
y te diría que perjudican a muchos ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Una parte grande de la sociedad de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, son jubilados y jubiladas. Hay que volver a discutir el 82% móvil. Nosotros creemos que este es un debate que no pasó de moda, es una ley que fue vetada por la presidenta, que se puede implementar, y en la ciudad de Buenos Aires y los representantes de la ciudad en esta ciudad también lo tienen que discutir. Sin lugar a dudas, el tema de infraestructura y el tema de viviendas es una discusión pendiente en la ciudad y es uno de los temas pendientes, pero eso, si querés, lo dejamos para el 2015 cuando discutamos el gobierno de la ciudad, que también por eso vamos. Yo te decía que te iban a votar en la ciudad, pero vas a ser senadora en Senado Nacional. ¿Cuál es el tema a nivel nación? ¿Qué es lo que te preocupa? Varias cosas, pero desde la economía, la inflación, y te diré que la inflación y el impuesto a las ganancias, la modificación que hay que hacer en la ley de impuesto a las ganancias es una preocupación que tenemos dentro del espacio muy fuerte. El tema de la inflación porque creemos que perjudica, porque perjudica a los trabajadores. Y el tema del impuesto a las ganancias porque afecta al salario, que no creemos que sea ganancia, y no afecta a la ganancia, no afecta a los sectores financieros, por ejemplo. Entonces ahí tenés la explicación de por qué los bancos ganan tanto y los trabajadores que ganan poco más de 5.000 pesos tienen que pagar impuesto a las ganancias. Además de tener un 80% de trabajadores que ganan por encima de la línea de pobreza, pero bastante poco por encima de la línea de pobreza. Entonces tenés una masa de asalariados que necesitan sin lugar a dudas un reajuste, y si vos reajustás y tenés paritarias, pero la paritaria siempre va corriendo detrás de la inflación, tenés un problema. Acá tenemos un gran problema que es la inflación, que es una forma de ajuste, sin lugar a dudas. Nosotros creemos que el generar inflación es una forma de ajustar también. ¿Vos pensás que el gobierno genera inflación a propósito? No creo que nadie sea tan perverso para generarla a propósito, pero lo que sí creo es que cuando uno hace las cosas mal, las cosas salen mal. Y bueno, si vos tenés la responsabilidad de gobernar, tal vez no hagas las cosas a propósito, pero las estás haciendo mal. Evidentemente acá están tomando algunas decisiones económicas mal, en esto vos sos economista. No me voy a poner a hablar de inflación con vos. No, sin duda es un error la inflación. Pero sin dudas... Es un tema que traemos hace décadas, ¿no? Que aparentemente es difícil de manejar. Sí, pero también es cierto que cuando hay credibilidad y que uno de los factores importantes de la inflación, por lo menos eso estoy estudiando, es la credibilidad y la confianza en el gobierno, porque uno de los factores que también generan inflación es precisamente la expectativa inflacionaria, y vos hoy tenés una expectativa inflacionaria alta, producto de nuestra historia que arrastramos, pero en el 2004-2005 no teníamos inflación y teníamos la misma historia. Entonces hay que ver cuáles son los errores del gobierno que están generando esta inflación. ¿Hay alguna cosa del gobierno nacional que rescates? Sí, hay muchas cosas del gobierno nacional que rescaté. Vos hablás de la asignación universal por hijo, por supuesto que la rescato. Creo que la gran deuda es impulsar el debate en el Congreso de la Nación, es una ley. No nos parece bien que se haga por decreto y no estoy de acuerdo con que no sea universal. A mí me parece que tiene que ser un derecho en cabeza de los niños y niñas que nacen en la Argentina, y que no hay chicos de primera y chicos de segunda. Digo, si vos tenés... O sea, esa es una cosa que si ustedes fueran gobierno... sostendría. Por supuesto, por supuesto. Hay cosas que están bien hechas, digo, si vos hiciste una autopista, el gobierno que viene atrás no tiene que ir con un pico y una pala y destruir la autopista, porque la verdad es que está bien invertir ahí. Ahora, nos parece que hay cosas que por supuesto no están bien. El sistema, bueno, los trenes, ¿no? Sin ir mucho más lejos. O sea, el tema de trenes es un tema que hay que rediscutir. O sea, nosotros tenemos no solamente un Estado bobo, tenemos una sociedad boba que paga subsidios para hacer millonarios a funcionarios y quiero ver a algún funcionario preso. O sea, la verdad es que esos funcionarios son los que tienen que controlar el estado de los trenes. Y yo no me trago que le seguimos dando a la empresa de Cirigliano
la reparación de los trenes nuestros porque tienen 400 empleados que tienen que despedir. Porque esa plata, para que mantengan esos 400 empleados, se la ponemos nosotros desde el Estado Nacional. Entonces, que el Estado los absorba o que los traslade en otra empresa. Nadie se va a quedar sin trabajo acá. Lo que pasa es que Cirigliano no se va a seguir haciendo tan rico a costas de la vida de mucha gente. Nos parece que hay muchísimas cosas que resolver y, entre otras cosas, hay que recuperar la confianza en el sistema político. Para nosotros el tema de la corrupción es un tema central. ¿Por qué es un tema central? Porque hablar de corrupción no es fomentar la no política o la antipolítica. Hablar de corrupción es hablar de lo que está pasando, de lo que vemos todos, y en realidad es construir conciencia política. La corrupción es fomentar la antipolítica, los que son corruptos y no están donde tienen que estar, que es expresos. Muchas gracias, Victoria. No, gracias a vos. Bueno, una ley que hoy funciona en la Argentina, que es un instrumento democrático para que con la participación de los ciudadanos exista transparencia en la elección de los candidatos. Vicky, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, empiezo con la misma pregunta. Yo vivo en la ciudad, ¿por qué debería votarte a vos, Vicky? Bueno, nosotros creemos que es muy bueno en principio que existan primarias verdaderas en uno de los frentes que se va a presentar. La verdad es que nos parece que es sano para la democracia empezar a institucionalizar. Dentro de UNEM va a haber 3 espacios, 3 listas que coincidimos en los objetivos y hay una mirada estratégica acá que me parece lo fundamental es resaltar la importancia que tiene que hayamos elegido esta forma de participación y de construir transparencia en la democracia, pero bueno,